Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy Claudia de Curso Yayita y vamos a comenzar con nuestro curso en línea de una manera distinta de enseñar a leer y escribir. Les agradezco mucho su tiempo y su confianza de estar aquí. Sé que tengo personas que, bueno, ya han tomado el curso anteriormente y también les agradezco mucho esa confianza. Les comento rápidamente cómo está el curso, cómo está organizado. Lo anunciamos como un curso semipresencial. Esto quiere decir que la última sesión se puede tomar de manera presencial. Yo sé que muchas personas no son de la Ciudad de México, pero tengo también algunas que sí pueden asistir a la última sesión que será el día 13 de julio de manera presencial, pero de todos modos, esa sesión será transmitida a través de Zoom, a través de este medio, para las personas que no puedan asistir de manera presencial. El curso está dividido en 4 sesiones. Será el día de hoy y de mañana, 2, 3 de julio, 9 de julio, que es el próximo martes, y el 13 de julio, que es sábado. El sábado será de 10 a 2 de la tarde. Todos los demás días será de 7 a 8 y media de la noche, como el día de hoy. Les envié únicamente el enlace para estos 2 días, que es el de hoy y el de mañana. Posteriormente les envío los demás enlaces para tomar las siguientes sesiones. Espero no haberlos revuelto con esta información. Eh, y bueno, la idea de este nuevo curso, de este curso, es prepararnos para el siguiente ciclo escolar, para poder enseñar a niños desde tercero de preescolar, que es la edad más idónea para comenzar el proceso, de primero de primaria hasta segundo de primaria. Es, por decirlo así, un curso para enseñar a leer y escribir a niños que están en la edad para poder lograrlo, aunque también algunas estrategias se pueden aplicar con niños más grandes, con niños mayores. Pero bueno, entonces, bueno, así va a estar organizado el curso. El día de hoy vamos a tener nuestra primera sesión. La importancia de esta última sesión, que será de manera semipresencial o presencial para algunas personas, es que vamos a tratar de hacerlo un poco más práctico. Estas 3 sesiones en línea lo vamos a tener como una teoría, como los fundamentos, las actividades y cómo se llevan a cabo. Pero ya ese día la idea es que se pueda hacer demostraciones de las actividades, de cómo se llevan a cabo las actividades de la manera adecuada para poder enseñar a los niños a leer y escribir. Pero bueno, ya sin más, vamos a comenzar. Les recuerdo, como ya pudieron darse cuenta, que se está grabando la sesión. Sé que tengo algunas personas que a lo mejor tienen problemas para conectarse o personas que no se pueden conectar en tiempo real. Una vez que terminemos la sesión, les voy a enviar la grabación para que la puedan revisar a su tiempo. Estará disponible por un mes esa grabación. Les voy a enviar un enlace y podrán revisarla a su tiempo. Sí. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de la propuesta, de la historia de Yayita, los fundamentos de esta manera de enseñar a leer y escribir. En cualquier momento que tengan alguna duda o comentario, me lo hacen saber y con mucho gusto les doy la palabra, los escucho. Sí. Vamos a comenzar. Bueno, no puedo. Ok. Eh, Precisamente preparé esta sesión.
para aquellas personas que tomaron el curso hace algunos años. Sé que tengo varias personas que lo han tomado y quiero hablar de cómo ha cambiado esta propuesta, porque ha cambiado. Bueno, acerca de Yayita. El curso Yayita nació hace 7 años tratando de difundir una manera diferente de enseñar a leer y escribir. Pero durante la pandemia tuvimos eh, un fuerte cambio en muchas cuestiones en la educación y Curso Yayita empezó a impartir clases en línea para niños. Ahí también comenzó a crearse nuevos materiales porque lo que teníamos antes ya no nos estaba funcionando para las clases en línea. Gracias a esa pandemia, muchas cosas cambiaron en la educación, en el mundo cambiaron muchas cosas y se quedaron. Muchas de estas se quedaron ya para siempre. Las clases en línea fueron una oportunidad para darnos cuenta que los niños tienen una capacidad de adaptarse increíble y que pueden aprender a leer y escribir incluso en línea. Entonces, si lo lograron en ese entonces, ahora que ya todo cambió, estamos otra vez totalmente en presencial, los niños sí pueden aprender a leer y escribir, que esto también nos dejó un rezago muy importante en la educación. Muchos niños no asistieron a la escuela por mucho tiempo en sus momentos más importantes, en sus periodos más sensibles del desarrollo. Entonces nos trae como consecuencia niños que les está costando más aprender, sobre todo a leer y escribir, por una falta de madurez. Tenemos que tomarlo en cuenta. Por esto, todos los años ha cambiado la manera en que se enseña. Bueno, al menos nosotros lo cambiamos, porque nada es estático. Todo está cambiando y tenemos que dar respuesta a estos niños que vivieron la pandemia y la siguen arrastrando las consecuencias de esta pandemia. Bueno, como dato nada más, nosotros hemos impartido cursos para docentes en muchos estados de la República, desde Chetumal hasta Monterrey. No hemos llegado más arriba, pero después, antes de la pandemia, fueron muchos lugares. Después nos ha costado poder regresar a las clases, a los cursos presenciales, pero creemos y lo vivimos que los cursos presenciales tienen una magia especial. No es lo mismo que un curso en línea, porque aquí en el curso presencial se puede sentir la energía de las personas, convivimos y conocemos a otras personas. Y bueno, ojalá si alguien pueda asistir a algunos de nuestros cursos presenciales, vamos a tener en varios lugares. Ojalá pudieran asistir si es que se les da la posibilidad, porque de verdad, aunque el curso sea igual que en línea, la experiencia es totalmente distinta. Durante nuestro trabajo hemos creado materiales audiovisuales. Este video se los pongo para que vean a los niños trabajando y cómo le responden a un video. Cómo los niños, sí sé que son poquitos, esto fue en algunas escuelas que he trabajado, pero eh, los niños son increíbles, se adaptan y realmente cuando tienen el interés y la motivación, trabajan solitos, sin necesidad de estarlos presionando. Ay, perdón. Creo que no se va a oír porque no le puse el audio. Permítanme tantito. Ahora sí. Primo, está fácil también, ¿verdad? ¿Ya quedó? Ok, ahora tía.
solo tiene 3 letras. Me encanta porque los niños contestan y trabajan y es diferente. Curso Yayita comenzó hace años con el método Doman. Únicamente utilizábamos el método Doman, que es esto de leer, escribir palabras completas de su mundo inmediato del niño. A lo mejor también por esta razón es que el niño lo disfruta, porque es una palabra que conoce, que vio en muchas ocasiones y que significa algo para ellos. Aquí es donde comienza lo diferente. Como ustedes se dieron cuenta en nuestra página, aquellas personas que no nos conocen, esta propuesta es sin sílabas, es dejando atrás lo tradicional y es precisamente por esto, porque los niños al entender lo que leen y lo que están escribiendo, la respuesta es diferente, su actitud es diferente y esto nos da una gran ventaja sobre otras propuestas. Comenzamos con el método Doman hace mucho tiempo y nos dio resultados. Es un método totalmente global, donde se enseñan palabras, pero es únicamente global. Después de la pandemia todo cambió. Nos funcionó hasta la pandemia, la verdad. Después tuvimos que mejorarlo, tuvimos que cambiar algunas cosas. Ahora es una propuesta que sigue teniendo como fundamentos el método Doman, pero también enseñamos la correspondencia grafema-fonema, es decir, el sonido de las letras. Todo se puede mejorar, nada es estático, no tenemos la verdad absoluta y seguimos aprendiendo de los niños de su respuesta. Cada año en Curso Yayita creamos nuevos materiales y el contenido de este curso también cambia porque las exigencias son diferentes. Vamos a empezar con estos fundamentos para entender por qué es importante dejar atrás lo tradicional. Seguimos utilizando, creo que hemos vuelto a tener muy arraigada los métodos tradicionales, métodos silábicos y los libros que se han utilizado por años, como Juguemos a leer, El Trompito, que en su momento nos funcionaron mucho también. Fueron libros que a lo mejor muchos de nosotros aprendimos con ellos y aprendimos de esa manera, pero ya no es igual, las cosas tienen que cambiar. Para empezar, tenemos que comprender y ver desde otra mirada qué es leer, qué es realmente leer y qué entendemos por este concepto y qué queremos transmitir a los niños. Leer es construir significados, no juntar sílabas o letras. A veces los niños cuando ya comienzan a descifrar, a decodificar y leen de una manera muy pausada, recordando carretillas, usando estas carretillas, podemos decir que está leyendo, pero si el niño no está comprendiendo, si el niño tiene que pensarlo demasiado, no está leyendo del todo. Leer es comprender textos e integrarlos a la memoria para poder adquirir nuevo conocimiento. Si el niño lee algo y no nos sabe decir con sus propias palabras qué leyó, solamente está decodificando. Y aunque esta es una parte de la lectura, no es leer del todo, no es leer totalmente, es algo a medias, es como hacer algo a medias. Leer no solamente es un requisito escolar, aunque sí lo podemos ver así y aunque la exigencia del sistema nos dice que el niño tiene que aprender a leer en primero de primaria o antes incluso. Pero no podemos verlo únicamente como un requisito escolar, porque si lo vemos así, si se nos pasa el tiempo, si el niño no da respuesta en ese tiempo que se tiene previsto que aprenda, vamos a comenzar a presionar, vamos a comenzar a utilizar más estrategias, más materiales y vamos a saturar al niño. No es un requisito escolar, leer es una habilidad. Más que un conocimiento, más que algo que se memorice, es una habilidad. No es como aprenderse las tablas de multiplicar, que es memorístico. No, es, es tomar conciencia de muchas cosas. No se aprende a la base de repetición. No es la repetición ni la memorización. Lo que va a hacer que el niño aprenda es el que tome conciencia de lo que significa la lectura y la escritura. Y esto lleva tiempo y se necesita mucha paciencia y constancia.
¿Qué es escribir, por otro lado? Escribir, enseñar a escribir no nada más es enseñar a hacer una bonita letra. A veces sí nos enfocamos, y está bien, es parte del proceso. Hay que el niño trace bien, se ubique en el cuaderno, tenga una letra bonita. En un principio su letra no va a ser bonita, su letra va a ser tosca, va a ser grande. Eso es una parte de la escritura, la caligrafía que el niño tenga. Pero por otra parte, tenemos que escribir, es trasladar pensamientos, conocimientos, emociones al lenguaje escrito. Eso que puedo decir con el lenguaje hablado, también lo puedo decir con el lenguaje escrito. Pero escribir es todo una habilidad difícil de desarrollar correctamente para el niño, que sus pensamientos les ponga orden para entonces poder trasladarlo al papel. Escribir no es copiar. No podemos enviar el mensaje únicamente de copiar. Sí, es también una parte del trabajo, que el niño mejore su caligrafía, mejore su trazo. Y no está mal que el niño copie. Lo que está mal es que veamos la escritura únicamente con copiar. El niño también tiene que trabajar, mientras está aprendiendo a leer y escribir, la escritura creativa, la escritura de sus pensamientos, así sea una frase pequeñita, el niño tiene que entender que eso se puede trasladar a el lenguaje escrito. Así el niño también le encuentra una importancia a escribir, a leer y escribir. No nada más es para que me pongan a hacer tarea. Escribir también me va a ayudar a comunicarme con otras personas y aprender otras cosas. Si el niño lo ve así, si lo vemos diferente, va a tener esa motivación intrínseca que necesita para intentarlo. Porque una cosa es que yo quiera, que el sistema quiera que el niño aprenda a leer y escribir, pero si el niño no tiene esa motivación interna, le va a costar mucho. Entonces, es importante cambiar la mirada, es importante cambiar qué entendemos por leer y escribir, aunque son conceptos que a lo mejor todos sabemos decirlo, tenemos que ser congruentes con lo que es leer y escribir para transmitirlo a los niños de una manera adecuada. Por eso, por esta razón, es importante la actitud del adulto. La actitud del adulto puede ser la diferencia. La actitud del adulto puede ayudar al niño a que adore, ame leer y escribir o a que lo odie. Esa actitud es lo que nos puede convertir en grandes lectores o en personas que odian leer y que solamente leen porque es necesario. Esa actitud del adulto es lo que va a marcar al niño. La letra no entra con sangre, aunque en nuestra sociedad lo seguimos creyendo. Desgraciadamente es la sociedad como tal que siguen pensando que para que el niño aprenda a leer y escribir necesito ponerme con él. Esta frase tiene en el fondo un significado muy negativo, que es que el niño tiene que sufrir el aprendizaje. Cuando me lo decía una niña, cuando su mamá se ponía con ella a enseñarle a leer y escribir, se ponía en modo enojado, decía la niña, en automático, porque de inmediato ya se enojaba. No habían hecho nada, no habían escrito nada, pero la mamá, bueno, ya, tenemos que hacer tarea, con un tono, con una actitud totalmente negativa. Puede ser la mamá más amorosa cuando no se trata de tarea, pero cuando se trata de tarea o de enseñarle a leer y escribir, su actitud cambia. Creemos que el niño, porque es inconsciente, a lo mejor ni nos damos cuenta, creemos que el niño tiene que sufrirlo. Esto puede estar determinado por nuestras propias experiencias, nuestras propias creencias de lo que creemos que es enseñar a leer y escribir. Entonces sería importante ver e investigar qué pasa en nosotros, qué sentimos con qué sensación nos da enseñar a leer y escribir. Sé que muchas personas a lo mejor es la primera vez que están en este grado, primer grado, en esta tarea de enseñar a los niños. Pero es importante antes de buscar métodos, antes de llenarnos de información, en pensar qué creemos, qué sensación me da el que yo tenga que enseñar al niño a leer y escribir. También de mis propias capacidades. ¿Soy capaz? ¿Me creo capaz? Porque si no me creo capaz, puedo tener mucho conocimiento, pero me va a costar mucho. Entonces, aquí es importante un análisis interno para no transmitir nuestros propios
traumas, si es que los tenemos, ojalá que no, pero no transmitir esas ideas arraigadas que tenemos como sociedad. Leer puede ser muy divertido y leer puede ser algo que el niño disfrute mucho, siempre y cuando nuestra actitud sea la adecuada. La actitud debe de ser empática y alegre. No nada más para esto, pero sí es muy importante en el proceso de enseñar a leer y escribir. La persona tiene que tener habilidades, pero son mínimas, de verdad, no es difícil. Habilidades para transmitir la esencia de la lectoescritura y yo le llamaría una sensibilidad para reconocer sonidos, para transmitir sonidos. Cuando uno enseña a leer y escribir, se da cuenta, más bien es más consciente de los sonidos que forman las palabras. Esto nos hace tener esa habilidad de transmitirlo, pero es importante desarrollarla, es importante atrevernos a desarrollarla. ¿Por qué? Generalmente en nuestra sociedad nos dirigimos a las letras por su nombre. Aunque ni le estamos enseñando al niño a leer y escribir, de hecho hace poquito veía un video que lo puse en la página, que le dice la maestra, la M con la O, ¿cómo suena? M-O. ¿Qué lógica tiene esto para el niño? Para el niño sería M-O, porque le estoy diciendo M con O, pero quiero que el niño me diga mo. Entonces, si yo no tengo la habilidad o la sensibilidad de decirle la con la O, es el niño nada más tiene que juntar los sonidos, mo, ¿no? Pero el mensaje es confuso para el niño. Esa habilidad es a la que me refiero, de dejar a un lado el nombre de las letras y enfocarnos en el sonido. Entonces, esto nos lleva a la tarea de practicar esos sonidos, de practicarlos, aunque sea con nuestros hijos, con los sobrinos, con un niño, que el niño me entienda a lo que me refiero. Eso se trata de esa habilidad. Podemos aprender mucho con cursos, con materiales, con videos, pero tenemos que atrevernos a practicarlo para realmente apoyar a nuestros niños. Y es todo, con una buena actitud y una sensibilidad para transmitir los sonidos de las letras, tenemos el terreno ganado. No se necesita mucho, de verdad. Yo he visto a madres de familia que a lo mejor tienen un nivel académico muy bajo, pero las he visto enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen estas cosas, la tratan de transmitir. Y si no saben, no dicen de más, dicen hasta donde ellas pueden eh, intervenir con el niño. Pero es muy importante estos aspectos, la actitud y las habilidades que tenemos que desarrollar para poder transmitir la esencia de la lectoescritura. Eh, Hay algunas habilidades previas que el niño necesita desarrollar. Aquí también vamos a hablar un poco más adelante acerca de una valoración inicial, porque tenemos que ver de dónde partimos. Por eso vamos a ver esto. ¿Cuáles son estas habilidades previas que el niño necesita para poder comenzar el proceso de la lectoescritura, de aprender a leer y escribir? En primer lugar, su motricidad fina. No se debería de enseñar a leer y escribir en preescolar, sobre todo en primero y segundo de preescolar, por esta pequeñísima razón o grande razón, la motricidad fina. Si el niño no tiene totalmente desarrollada su agarre, el agarre de las cosas, el agarre del lápiz, lo único que le voy a causar es frustración. Entonces el niño necesita tener una motricidad fina desarrollada casi totalmente. Sí, les voy a compartir las presentaciones. Entonces necesita el niño tener esta motricidad fina desarrollada con un agarre que esté en alguno de estos dos niveles. El primero, un nivel un poco más básico, es el agarre palmar, me parece, que se me olvida el nombre. Bueno, el niño toma el lápiz de esta manera. ¿Lo han visto? Como empuño, lo empuña o lo toma de aquí arriba.
así, hace esto. Esta es una habilidad previa al agarre correcto. Puede ser así en puño o así, como nada más moviendo la muñeca. Solamente mueve la muñeca, no mueve, no hace trazos cortitos todavía. Solamente es cuestión de madurez. Ese nivel es uno previo al que debe de ser. El otro nivel es agarrar ya el lápiz con los tres dedos, índice, pulgar y medio, sí, índice, pulgar y medio, y hacer trazos cortitos donde solo mueve los dedos, no mueve la muñeca, toda la muñeca, sino los dedos. Este es el nivel que el niño tiene que tener, ya sea presión palmar o prensión de pinza, que sería la ideal. Pero si no la tiene, si el niño al trazar, al hacer trazos, mueve toda la mano, mueve todo el brazo, estamos en un nivel muy atrás, que no es el adecuado para que comience la escritura. Ahora, también el niño tiene que tener la habilidad de recortar, de poder recortar con tijeras, tomando las tijeras de manera correcta. Igual son los mismos dedos que se utilizan para la escritura, índice, pulgar y medio. Entonces, si el niño puede hacer esto, puede hacer el corte, está preparado para la escritura. Si no, tendría que darle un poco más de tiempo, dejar que experimente con más texturas, con plastilina, porque entonces le va a costar más tiempo. Y también, si yo evalúo esto, evalúo cómo es su agarre de lápiz, no le voy a pedir de inmediato que haga una letra bonita, que haga una letra chiquita, porque no la va a hacer. El niño necesitará un poco más de tiempo, pero puede lograrlo. También el niño necesita tener la ubicación del cuerpo en el espacio, ubicar derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, porque esta ubicación espacial es la que le va a permitir ubicarse en el cuaderno. A veces el niño, aunque le pongamos la palomita en el cuaderno, el tachecito o lo que le pongamos como referencia para que escriba ahí, se va chueco, se va para arriba, se va para abajo. Esta es su ubicación espacial que comienza con la ubicación de mi cuerpo, la ubicación de todo mi cuerpo en el espacio. Si el niño no tiene esta ubicación de su cuerpo en el espacio, le va a costar ubicarse en el cuaderno. Aquí he visto muchos ejercicios de ubicación espacial y la gran mayoría es en papel, ¿no? Por ejemplo, ponen la mesa y arriba ponen una pelota, entonces el niño es como la pregunta, ¿dónde está la pelota? Arriba de la mesa. Pero es un papel. El niño necesita experimentarlo físicamente, entender esto físicamente, no evaluarlo de esa manera. Si queremos hacer una evaluación de si el niño se ubica en el espacio, tenemos que hacerlo físicamente y no en el papel. Y necesita el niño tener esta ubicación espacial o necesitamos darles experiencias para que la desarrollen. También es muy importante que ya tenga afinado o ya tenga determinado cuál va a ser su lado predominante, si es diestro o si es zurdo. A veces los niños pequeños cambian de mano cuando dibujan, cuando colorean. A veces los niños se la pasan cambiando de mano porque no han definido su lado predominante del cuerpo. Para que el niño comience la escritura, necesita ya tener afianzado su lado predominante. Ya necesita tenerlo determinado. Si no, va a tardar un poco más, le va a faltar la ubicación espacial, le va a faltar como este desarrollo. Es cuestión de tiempo, pero va a tardar un poco más. Y la coordinación ojo-mano que el niño pueda ensartar, pueda tener movimientos precisos que involucren esta coordinación ojo-mano por la escritura. Es muy importante. Aquí está el agarre. Puede ser en prensión digital o prensión en pinza digital, lo que les explicaba en un principio. Necesita tener ya un agarre más, más preciso. Los músculos, el niño desarrolla su motricidad gruesa de los músculos más gruesos, los brazos, hasta los más pequeñitos. Los músculos más pequeños son los de los dedos. Entonces, por ley del desarrollo motor, va a tardar más en desarrollar estos músculos pequeños. Entonces,
Es lógico que esto va a suceder. Por esta razón, no se debería de presionar a los niños a escribir o a hacer trazos siendo pequeños. 3, 4 años no es la edad. A partir de los 5 años es la edad para que comience a hacer trazos más complicados como las letras. Puede hacer trazos, pero es que las letras tienen muchos trazos, son curvas, son rectas, que necesita el niño tener un nivel de maduración para poderlo lograr. Esto es cuestión de estímulos. Si el niño no recibió los estímulos adecuados, va a tener dificultades para tener estas habilidades cumplidas. Es cuestión de estímulos, es decir, depende mucho cómo hizo su preescolar, qué estímulos recibió en este preescolar y los estímulos que pueda recibir en casa. Actualmente, con el uso de pantallas, con los juegos, los videojuegos, el niño juega menos, el niño ya no se mueve tanto como antes y esto afecta su motricidad fina. Entonces, si es una cuestión de madurez, no es tanto de la edad, sino de los estímulos que el niño recibe. Ahora, hay una parte muy importante que los niños deben de desarrollar y que la enseñanza de la lectoescritura debe de ayudarlos a desarrollarla, que es el desarrollo perceptivo. Eh, es esta capacidad que tenemos los seres humanos de percibir de manera distinta a través de los 5 sentidos, sí. Primero, la percepción espacial para ubicar los trazos dentro del espacio del cuaderno. Para esto funciona mucho, para que el niño lo desarrolle, funciona mucho el pizarrón con cuadrícula y escribir junto con los niños. Ya sea en un pizarrón especial que tenga una cuadrícula muy parecida a la que él tiene en su cuaderno y hacer los trazos despacio junto con ellos. Así sea escribir la fecha, darle tiempo al niño, primero que vea dónde coloco yo el plumón o el gis y cómo lo hago de arriba abajo, de izquierda a derecha, que lo pueda ver. El niño tiene una parte que le ayuda, que es las neuronas espejo, esa, esa capacidad que tenemos de imitar los movimientos del otro. A veces los niños imitan nuestras poses, nuestras formas de hablar, todo lo imitan de uno porque sus neuronas espejo trabajan mucho, están aprendiendo cómo funciona el mundo a través de nosotros. Entonces, si yo escribo enfrente de ellos, pero les doy el tiempo para que me vean, les doy la oportunidad de que vean cómo hago estos trazos, el niño va a desarrollar esta percepción espacial que le va a ayudar a ubicarse en el cuaderno. El niño no aprende a ubicarse en el cuaderno porque yo le diga escribe aquí, yo señalándole en el cuaderno. Él necesita ubicarse. Nosotros en las clases en línea lo hacemos en la pantalla y el niño trata de imitar el trazo que vamos haciendo. También necesita desarrollar la percepción y discriminación visual. Eh, Puede tener la visión desarrollada, el niño puede ver correctamente, pero la discriminación visual es la que le va a ayudar a distinguir, por ejemplo, que el número 2 es diferente a la Z, que son trazos diferentes. Han visto que en un principio los niños confunden números con letras o confunden trazos que son muy parecidos, porque su discriminación visual todavía no se ha desarrollado. Y aquí también tenemos algo importante. Cuando queremos que el niño copie algo solito, por sí solo, le va a costar mucho en un principio, porque no tiene esa discriminación visual. Incluso he visto niñas que están copiando algo del pizarrón y lo repiten 2 veces, no se acuerdan dónde se quedaron, se regresan al mismo renglón que ya habían escrito antes. Esto es por una falta de discriminación visual. Esta discriminación visual les va a ayudar a ver la forma y el tamaño de las letras, pero es algo que se desarrolla, no es algo que el niño lo va a adquirir por hacer muchas planas o por escribir mucho, por decirle mucho. Necesita verlo, necesita ver con nuestro ejemplo cómo se escribe.
y la percepción auditiva o la discriminación de sonidos, identificar y discriminar sonidos. Lo que ahorita veíamos en el ejemplo, cuando decimos la con la o, mo, no, por ejemplo, en ese ejemplo. Pero el niño tiene que ser consciente de que las palabras que decimos, no las que escribimos, sino las que decimos, están formadas por sonidos y que incluso hay palabras que se parecen. Una palabra que comience como mamá y que el niño me pueda decir una palabra que comienza como mamá. Maceta, mariposa, mano. Esa es la percepción y discriminación auditiva. En preescolar la idea es que se trabaje con rimas, con rondas, para que el niño comience a desarrollar esta percepción auditiva. Por eso es la importancia de las canciones con rimas, que le van a ayudar al niño a desarrollar esta habilidad. También necesita el niño tener desarrollado su lenguaje oral. Leer, escribir, escuchar y hablar forman parte de un conjunto de habilidades psicolingüísticas. Es lo que nos permite comunicarnos. Entonces, para que el niño pueda aprender a leer y escribir, necesita tener un lenguaje oral totalmente desarrollado, que su expresión y comprensión verbal sea la adecuada. Si el niño se expresa, pero no comprende lo que otros le dicen, o al momento de expresar sus ideas no ordena sus ideas, no tiene una correcta expresión verbal, le va a tomar más tiempo aprender a leer y escribir. Necesita también tener un vocabulario amplio, un vocabulario de palabras amplias. Por esta razón enseñamos palabras nosotros también, para aumentar su vocabulario, para que el niño conozca más palabras. También necesita tener una pronunciación y articulación correcta. Por lo de la discriminación de sonidos. Si el niño pronuncia mal una letra, por ejemplo la R, que es algo muy común, el niño necesita ser consciente y poco a poco ir corrigiendo ese problema. Es muy común que los niños pronuncien mal esta letra, sobre todo, o alguna letra. Pero he visto niños, mis niños son conscientes y me lo dicen, esa letra, ese sonido que yo no puedo pronunciar, pero es consciente. El niño a lo mejor le falta trabajar en eso, pero es consciente de que hay esos sonidos. Para esto, yo soy en un principio la que le va a decir los sonidos. Él lo va a descubrir después, pero yo necesito ser ejemplo. Necesito ayudarlo a mejorar su pronunciación y articulación de palabras, de sonidos en general. Entonces, necesita tener desarrollado este lenguaje oral para poder comenzar el proceso de la lectoescritura. Por, sobre todo por esta situación, la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es quizá la habilidad más importante para que el niño pueda aprender a leer y escribir. He visto niños de 4 años que tienen desarrollada la conciencia fonológica y por lo tanto aprenden a leer. Entonces, es la habilidad quizá más importante. La conciencia fonológica no es conocer el nombre de las letras, tampoco es conocer sílabas. Es la capacidad de identificar auditivamente los componentes fonémicos del lenguaje, compararlos, articularlos omitiendo sonidos o agregando otros. Por ejemplo, en cualquier palabra que digamos, reconocer, por ejemplo, en la palabra fonológica, fonológica, el primer sonido de esta palabra es y el último es por ejemplo. Esa es la capacidad de reconocer, de aislarlos, de pronunciarlos solitos y de compararlos con otro. Otra palabra que comience como fonológica, fontanela, forro, formar, a eso se refiere, a esa capacidad que tenemos los seres humanos o que desarrollamos de identificar los sonidos del lenguaje. En un principio es nada más auditivo, no necesito enseñarle al niño ni sílabas ni letras en un principio, solamente que escuche
que sea consciente. Aprender a leer y escribir es entender que esos sonidos que yo ya identifico, que ya puedo aislar, se representan por una letra, por un trazo, esos sonidos. De eso se trata, de que el niño tome conciencia de esto, pero para poder lograrlo necesita desarrollar esta conciencia fonológica, ser conscientes. Eh, las personas que leen poco o que incluso son analfabetas, dense cuenta cómo hablan. No tienen mucha conciencia de los sonidos. Por eso pronuncian algunas palabras mal. Por eso hay ciertos errores de tipo fonológico que se cometen, pero es porque no desarrollaron esta capacidad. Es una habilidad muy importante que se necesita desarrollar. Hay niveles de esta conciencia fonológica. El primero es la conciencia silábica, que es la capacidad de discriminar y aislar los golpes de voz que forman las palabras. Por ejemplo, en la palabra mono, la primer golpe de voz es mo, mo. La conciencia silábica no tiene que ver con enseñar sílabas, sino con reconocer esos golpes de voz. Por ejemplo, mono tiene dos golpes de voz muy simples, pero por ejemplo, la palabra hermano. Hermano tiene tres golpes de voz. El primero es ma, no. No siempre los golpes de voz son una sílaba simple, tienen sílabas inversas, compuestas, trabadas. Esto es lo que el niño tiene que comprender, que los golpes de voz se forman de diferentes sonidos, pero son esos, son golpes de voz. Esta conciencia silábica es como el preámbulo a la conciencia fonémica. La conciencia fonémica es no reconocer el golpe completo, sino el componente fonémico. Por ejemplo, en la palabra hermano, aunque sabemos que lleva una letra antes que no tiene sonido, su primer sonido es E. Ese es su primer sonido. Después su sonido es R, M, A, N, O. Hermano. Esos son sus sonidos. Entonces, la conciencia fonémica es poder reconocer esos sonidos ya aislados, ya no como golpes de voz, sino el sonido particular de cada letra o de cada sonido. Estos niveles de conciencia fonológica tienen relación con los niveles de escritura. En los niveles de escritura hay una etapa que se llama la etapa silábica, donde el niño escribe una letra por cada golpe de voz que escucha. Por ejemplo, en la palabra mamá puede poner únicamente la M, la M, porque él le asigna que a ese golpe de voz le corresponde una letra. Todavía no ha llegado a comprender que ya es el nivel alfabético, que necesita poner una letra por cada sonido que se escucha. Esos son los niveles de escritura y tienen una relación muy estrecha con los niveles de conciencia fonológica. Para que el niño llegue a un nivel alfabético de escritura, necesitó llegar a la conciencia fonémica, a entender que las palabras están formadas por sonidos y que cada sonido se traslada o se interpreta con una letra, con un trazo específico. Entonces, si se dan cuenta, es una habilidad muy, muy importante que si el niño no la tiene, le puede tomar años aprender a leer y escribir. Los procesos cognitivos que intervienen en la lectura y que es importante desarrollar son los siguientes. Primero, la memoria operativa. La memoria operativa es la que nos permite relacionar hechos que suceden en una proximidad de tiempo muy estrecha, como cuando leemos. Hay un ejemplo de un video que está por ahí en internet, en TikTok, de una niña que está leyendo con su mamá. La niña ya está llorando desde el principio. Y su mamá le dice, la T con la O. La niña contesta, to. La M con la A. Ma, contesta la niña. La T con la E. T. Le pregunta, ¿qué dice? O sea, que ya lo junte todo. Y la niña contesta, pelota. Era tomate, ¿no?
La niña dice una palabra diferente, además de que la actitud está muy mal, pero la niña no fue capaz de acordarse de lo que acababa de decir, lo dijo bien, cada sílaba la dijo bien, tomate, pero ya cuando se trata de integrarlo, ya no lo pudo hacer. A veces les pasa esto a los niños cuando leemos con sílabas, pero también es porque su memoria operativa no está desarrollada. No logran integrar hechos que pasan muy pronto, como cuando leemos. Cuando vamos leyendo, tenemos que ir siguiendo el hilo narrativo, o cuando me están escuchando por más de una hora, tienen que ir siguiendo este hilo narrativo y es importante poderlo integrar a nuestra memoria. Esto es la memoria operativa. El niño lo puede desarrollar con memoramas, con buscar diferencias, con seguir una serie de pasos, por ejemplo, hacer una receta, hacer un experimento y que luego nos le preguntemos, oye, ¿qué hiciste primero? Dime los pasos que seguiste para hacer esta actividad o dime qué hiciste ayer. Desde que te levantaste hasta que te fuiste a la escuela, no sé, cuéntame qué fue lo que hiciste. El niño tiene que integrar hechos que pasaron en una proximidad de tiempo. Se puede desarrollar y es muy importante desarrollar esta memoria operativa. El niño también necesita concentración y atención. Digo, no los quiero sentados por horas haciendo una actividad, no se refiere a eso. El niño necesita mantener la atención en algo. Cuando le estoy enseñando o palabras o sonidos, necesito mantener la atención al menos por unos minutos. Necesita concentración y la atención. Los niños son muy dispersos. Los niños, si yo le digo palabras como familia, mascota, él me va a empezar a contar de su mascota. Yo tengo un perro que, o si no me lo cuenta a mí, se lo cuenta a su compañerito que tiene al lado. El niño puede ser muy disperso, pero mientras no se salga de la mascota, no nos salgamos del tema y yo pueda regresarlos, sí, vamos a ver entonces, sí, tu mascota, muy bonita, todo, vamos a ver la palabra, vamos a escribirla, vamos a tratar de concentrarnos. El niño es disperso. Yo necesito mantener su concentración, porque en un principio él no la tiene. Vuela, vuela como un papalote, vuela por todos lados. Yo necesito ser ese centro sin llegar a presionarlo, siempre regresándolo a la actividad o a lo que tenemos que realizar. Y necesita mucha imaginación. Leer significa recrear en mi mente lo que estoy leyendo. Se recomienda que cuando se lean cuentos no le pongamos imágenes, no le pongamos ilustraciones, porque si yo leo, no sé, Caperucita Roja, y ya le voy enseñando las ilustraciones. El niño no se imagina nada, simplemente va viendo las ilustraciones y va viendo que el texto se acopla a lo que dicen las ilustraciones. Pero si yo le leo el cuento sin mostrarle nada, él tiene que ir recreando en su mente cómo era Caperucita, cómo era el lobo. Nadie se lo está diciendo, él lo tiene que recrear. Es lo que nos pasa cuando hacen un libro, lo hacen película, ¿no? Si ya leímos el libro, siempre decimos, es que no, así no me lo imaginaba yo, no, porque nuestra imaginación es increíble y vuela muchísimo, el del niño más. Entonces debemos dejar que esa imaginación se recree, que esa imaginación vuele sin mostrarle las ilustraciones. Lo que puede funcionar mucho es que en vez de enseñarle la ilustración, él haga un dibujo de cómo se imagina ese lobo, esa caperucita, esa abuelita, cómo se lo imagina para que su imaginación se desarrolle. Aprender a leer y escribir también es un ejercicio de deducción, de ir deduciendo. De hecho, cuando el niño ve palabras, va deduciendo que hay palabras que se parecen. Esta palabra es como esta, o es más, lo relacionan con su nombre, que es lo más importante para el niño. Esa tiene como mi nombre, esa tiene la letra de mi nombre, esta se parece a mamá, esta se parece, está haciendo deducciones, está comparando y llegando a sus propias conclusiones. Ese es un fundamento de los métodos globales, que si yo le presento al niño el todo, él va a descubrir la parte, pero necesito dejarlo hacer deducciones. Y para hacer una deducción, lo que más funciona es que nos escuchen.
Es que nos escuchen porque entonces el niño va a hablar, va a decir, esa se parece a mi nombre, esa es como, hay que dejarlo. Sé que puede ser un poco caótico, pero los niños al hacer deducciones lo quieren expresar. El niño descubre algo y lo va a querer decir. Hace tiempo un niño me leyó, sin saber todavía leer del todo, la palabra sonido. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo supiste que ahí decía sonido? Porque sí dice sonido. Dice, es que se parece a la palabra Sonic. Sonic, el muñequito Sonic. Dice, y yo dije, lo último es diferente, entonces ha de decir sonido. El niño hizo su deducción y logró leerlo, pero debemos dejar que esta deducción se haga. Nosotros los adultos así nos movemos, la verdad. Nos movemos a través de deducciones, entendemos las cosas, nos cae el 20 porque hacemos una deducción. Aquí lo importante y algo que es importante tomar en cuenta es que para hacer deducciones, para tener una adecuada imaginación, concentración y atención, y para que la memoria operativa funcione, es decir, para que los procesos cognitivos funcionen, el niño necesita tener periodos en blanco. Las neurociencias les llaman espacios en blanco o periodos en blanco, donde no se le dice nada, periodos de reposo, ya sea que esté dibujando, que esté coloreando, que esté haciendo una actividad recreativa que disfrute. Ahí es cuando todos los procesos cognitivos se llevan a cabo. Es ahí cuando el cerebro hace sus conexiones y el niño puede hacer deducciones, puede imaginar, puede hacer todo esto, pero si no le doy espacio, si no le doy estos periodos en blanco, ya sea en clase o incluso en casa, el niño le va a costar, siempre estará sobreestimulado y un niño sobreestimulado no logra hacer esto. A veces los niños tienen muchas cosas que hacer. Están en la escuela, van a clases de esto, van a clases de aquello y no tienen estos periodos, estos espacios. Hay que fomentarlos, incluso en el aula. Dejar que el niño se relaje. Hace poquito veía un video de una maestra que les puso una mascarilla y unos pepinos al niño en los ojos. Se me hizo muy bonita idea, porque es precisamente esto, que el niño se relaje, aunque el niño se relaja también coloreando, dibujando, pintando, es ahí donde el niño está relajado. Hay que tomarlo en cuenta y no tenerlos con tanto ajetreo. Es mucho más importante jugar con las palabras que enseñar letras. Es más importante en los primeros años escolares, deberíamos enfocarnos en desarrollar las habilidades de conciencia fonológica. El niño comprenderá que para cada sonido hay una letra escrita que lo representa. Pero si yo comienzo la enseñanza de la lectoescritura con letras, de hecho así lo comienzan a veces en preescolar, con vocales, luego las consonantes, eh, el niño a lo mejor no tiene ni el vocabulario todavía, no sabe muchas palabras y ya le quiero enseñar la parte. Es como empezar al revés, es como hacer las cosas al revés. Necesito que el niño primero conozca palabras, juegue con las palabras y luego le enseño el sonido de las letras y su trazo y todo lo demás. Pero es más importante jugar con estas palabras que enseñarle letras. Eh, He visto, de hecho, este ciclo pasado me tocó mucho, vi mucho esto. Docentes que se enfocaron hasta diciembre casi en enseñar vocales, puras vocales. A veces yo decía, los niños ya han de estar aburridísimos de ver las vocales, porque queremos que el niño las sepa todas, al derecho y al revés, y que le diga y me lo escriba, es perder mucho tiempo. Y ese es el proceso muy tedioso. Debo de primero dejar que el niño descubra cómo está formada la palabra y ya después enseñarle la parte. Primero el todo y luego la parte. Con esto que acabamos de ver, solamente es como un resumen, a lo mejor hay otras prácticas, pero vamos a ver esto, prácticas que entorpecen la enseñanza de la lectoescritura y que muchas veces lo normalizamos. Enseñar a temprana edad el nombre de las letras.
Desgraciadamente, digo, sí, esto sí es desgraciadamente porque hay muchos videos, juegos, materiales que van diciendo el nombre de la letra. Hay videos en YouTube, A, B, C, D, E, F, G, donde es una cancioncita donde el niño se aprende el nombre de las letras. Cuando el niño se sabe el nombre de las letras, le va a costar mucho entender que es más importante el sonido. Para aprender a leer y escribir, el nombre de la letra no le ayuda en absolutamente nada. No le sirve al niño para poder leer. El niño, su lógica es diferente. Si yo le digo, esto pasó con una mamá, le preguntó a su niño una palabra que empiece con L y el niño le contestó elefante y el niño tiene toda la razón. Elefante empieza con L, pero entiendan la lógica del niño. No logra diferenciar que una cosa es el nombre y otra cosa es el sonido. Para el niño es L, entonces debe de decir elefante o elea, no sé, eh, algo así, pero es muy difícil para el niño entender la diferencia. Entonces, si el niño ya se sabe el nombre de las letras, entender ahora el sonido va a ser como poner algo encima, como quitar ese conocimiento del nombre y colocar ahora el sonido. Es más difícil. Entonces, lo ideal es poco a poco dejar de decir el nombre de las letras y únicamente referirnos a ellas por su sonido. Nada más. Habrá niños que ya se lo saben porque es inevitable, pero yo le voy a tratar de decir, ese es su nombre, pero su sonido es este, y me voy a tratar de enfocar en su sonido. Esa es una de las prácticas que más entorpece el proceso de aprender a leer y escribir. El otro es decirles a los niños la M con la A, lo que hemos visto en los videos, y hay muchísimos videos en internet donde pueden ver ese ejemplo de que no funciona. La M con la A, al niño le puedo decir EMEA, EMEA, el niño me puede decir EMEA, ¿no? Esa sería la lógica de esto que tratamos que él me diga. Obligarlo a hacer planas de letras o sílabas, obligarlo repitiendo. El niño va a desarrollar su escritura, pero no necesita hacer planas para lograrlo. Otra práctica que entorpece la enseñanza es regañar, ridiculizar y enfocarse en los errores. El niño va a cometer muchísimos errores cuando esté aprendiendo, muchos, pero ese error lo puedo ver como una oportunidad o enfocarme en ellos y estarlo discriminando al niño que cometió un error, estarle regañando, enfatizando en el error y no aprovecharlo para enseñar. María Montessori tenía una frase que dice, enseña enseñando, no corrigiendo. No nos podemos pasar corrigiendo sin haber enseñado nada todavía. La práctica que también entorpece mucho el proceso es enseñar sílabas o carretillas. Las palabras están formadas por sílabas, sí, pero muy pocas sílabas son sílabas simples. Cuando enseño con el método silábico, condiciono al cerebro del niño a solamente leer o poder leer palabras que tengan consonante vocal, consonante vocal. Si él ve una palabra que no tenga esta combinación de consonante vocal, le va a costar mucho. Por ejemplo, si el niño ve la palabra abeja y como no tiene adelante nada, me puede meter una, lo he visto, me puede meter una consonante, ma abeja, no, ahí no dice ma abeja, dice abeja. Y peor si ve una sílaba inversa, una sílaba trabada. El niño se pasó mucho tiempo viendo sílabas simples, porque creemos que esa es la mejor manera de enseñarlo, pero lo único que logramos es condicionar su cerebro a leer esas palabras, esas palabras que tengan esa combinación simple, que es consonante vocal. No es así, la lectura y la escritura tienen mucha diversidad. Si me enfoco en nada más enseñar sílabas, voy a entorpecer su proceso, no va a tener una lectura fluida, va a tener una lectura muy fragmentada, muy decodificada, se va a enfocar mucho en decodificar y no en leer de verdad. Esta es una de las frases que más me gusta de, de esta
vamos, de lo que he leído. Enseñar a leer y escribir es un proceso verbal activo. Los adultos que pretenden enseñar a leer y escribir deben de estar dispuestos a acompañar a los niños en todas las actividades de manera verbal y sin reproches. Necesitamos hablar mucho, transmitirle al niño estos sonidos, estas palabras, cómo se forman a través del lenguaje verbal, del lenguaje hablado. Significa hablar todo el tiempo y también significa acompañar al niño en todas las actividades que realice de lectoescritura. No puedo dejar al niño, no debo dejar al niño copiando nada más algo del pizarrón o haciendo una plana solito. Debo de estar dispuesto a acompañarlo. ¿Para qué? Para comparar las palabras, para buscar palabras ocultas, escribir con ellos, escribir con ellos, como ya lo decíamos, con la discriminación visual. No deben de escribir, de leer solitos cuando el niño lo está haciendo por primera vez. No debemos de dejarlo solo. Sé que en un principio es cansado, muy cansado para la garganta en uno, porque es estar hablando mucho, pero de verdad, si le dedicamos el tiempo y acompañamos a los niños en todas las actividades, muy pronto van a empezar a leer y escribir. Vale la pena el sacrificio, vale la pena eh, estar con ellos en todo momento, porque los resultados van a ser más rápidos y van a ser mucho mejores a que si los dejo solos. Es importante entender cómo funciona el pensamiento del niño, cómo funciona, se maneja este pensamiento del niño. Lo que puede ser lógico para un adulto no lo es para los niños. Aquí lo que tenemos que hacer es entender, bueno, es recordar que nosotros fuimos niños y cómo pensábamos. Ojalá lo recordáramos más claramente, porque si lo recordáramos, no seríamos tan ilógicos con los niños. Es una incongruencia pedir que identifiquen el sonido de las letras diciendo su nombre. Esto es la peor incongruencia que cometemos los adultos. Los niños son concretos, ven el todo, no las partes. Cuando el niño está teniendo una curiosidad por la lectura, es una curiosidad normal porque es parte del mundo en que vivimos. Hay una edad entre los 4 y 5 años que el niño pregunta todo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice acá? O trata de intentar leer. La publicidad tiene mucho que ver. La publicidad le dice al niño lo que dice Coca-Cola, Sabritas, McDonald's. Eh, el niño puede identificar incluso muchos de estos anuncios, porque lo ve tanto que ya lo tiene identificado. Entonces comprende que eso es como leer, eso está escrito y va teniendo una curiosidad. El niño puede preguntar qué dice ahí. Lo que debemos de hacer es solamente contestarle, no quererle enseñar letras o sílabas, no, nada más contestarle para que esta curiosidad siga creciendo. El niño es concreto, ve el todo, él ve toda la palabra, ve todo el anuncio o lo que está ahí, lo ve todo. Después, su propia curiosidad, su interés, el estímulo que recibe del exterior, le va a ayudar a conocer las partes. Las partes es el sonido de las letras, pero en un principio necesita el todo. Así funciona el pensamiento del niño. El todo es la palabra, la parte es el sonido de esa letra que forma esa palabra. Tenemos que entender cómo leemos, qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos. Ese es el proceso normal. Cuando leemos, cuando estamos tratando de leer algo, lo hacemos con la vista, con el sentido de la vista. Nuestro ojo trata de identificar las letras, el trazo, la forma de la letra y la asocia a su sonido. Para poder leer, el ojo realiza movimientos oculares, se le llaman movimientos sacáricos, donde va identificando las letras. Es como ese barrido, vamos de izquierda a derecha
haciendo este barrido con los ojos para intentar leer. Pero el ojo no lee, voy a hacer el ejemplo, eh, no lee así, mi mamá me mima. No, el ojo, para poder identificar las letras, hace fijaciones oculares. Por ejemplo, se fija en este puntito que voy a poner aquí y en esta fijación, en ese punto, puedo identificar las palabras que están a mi izquierda y las palabras que están a mi derecha. Hace una fijación en ese punto, donde puede englobar entre 8 a 10 letras. Luego, si tuviera una frase más larga, por ejemplo, hace otra fijación aquí, y si hay algo aquí escrito, lo puede leer. Va haciendo fijaciones, saltos. No lo lee como un barrido, lo lee haciendo saltos. Los principios de la lectura rápida, visto que hay cursos, hay libros de lectura rápida, son estos, que hagamos menos fijaciones oculares para que el ojo se canse menos. Si el ojo se cansa menos, leo más. Cuando el ojo se cansa, ya no quiero leer. Ahora, ¿por qué se podría cansar el ojo? El ojo, estoy hablando de los músculos que controlan los movimientos oculares. Eso es lo que se cansa. Cuando yo obligo al niño, porque lo obligo a leer así, mi, ma, ma, me, mi, ma. Estoy obligando al ojo del niño a hacer una fijación aquí, aquí, aquí. En cada curvita tiene que hacer una fijación. Esto lo va a cansar muchísimo. Pongan a un niño a leer así y a los menos de 3 minutos ya voltea para otro lado. Ya se cansó y tiene que voltear hacia otro lado. No es porque el niño no esté poniendo atención, no es porque no esté concentrado, es porque ya se cansó. Los movimientos oculares ya lo cansaron. Esto es algo natural. Eh, en primera, bueno, para leer con los niños no debemos de hacer esto. Puedo señalarle la palabra, puedo sí señalar la palabra, pero no dejar que el niño me lo lea. ¿Qué dice aquí? ¿Tú sabes qué dice aquí? Pero dejar que él solito lo lea. Así leemos naturalmente. Para no cansarnos, hacemos estos saltos. Así lee nuestro ojo y debemos de ser congruentes con este mecanismo y no hacer estos señalamientos, estas curvitas. Cuando ya identificamos qué letras son o qué palabras son, utilizamos, vamos, vamos a identificar la palabra completa. No leemos letras, leemos palabras. Para identificar las palabras, nuestro cerebro lector, el cerebro del adulto que ya sabe leer, puede utilizar dos vías. Perdón. La primera es la vía directa. Identifica toda la palabra por su estructura. Utilizamos esta vía con palabras conocidas. Yo como adulto, ustedes como adultos que han leído mucho, las palabras las leemos así, rapidísimo. Sé que aquí dice mamá, aquí dice papá, aquí dice familia, aquí dice ojos, y solamente le di un vistazo. No tuve que estar, mamá, no importa cómo haya aprendido a leer y escribir, yo ya lo identifico porque la estructura de esa palabra la tengo en mi memoria visual. De hecho, los adultos utilizamos mucho esta vía. ¿Han visto en internet, en Facebook, que luego ponen palabras que tienen letras al revés? Por ejemplo, chocolate dice cholocate, algo así, ¿no? Pero yo leo chocolate, porque como tiene todas las letras de chocolate, mi cerebro lo asocia con esa palabra. O hay ciertas frases que ponen donde le quitan letras y mi cerebro lo puede leer porque identifico que hay pocas palabras que comienzan y terminan así y trato de reconocer la palabra completa. Entonces, leemos palabras completas, leemos la vía directa, identificando toda la palabra completita. Por esta razón, este es el fundamento del método Doma, que el niño puede identificar muchas palabras de manera global, de manera total.
porque nosotros los adultos lo hacemos. Cuando hemos leído mucho, vamos llenando nuestra memoria visual de palabras. Ahora, cuando nos enfrentamos a una palabra que no conozco, que no he visto, que es muy larga o que tiene una combinación de letras que no reconozco, tengo que hacer uso de la segunda vía, que es la vía indirecta. No reconozco la palabra y tengo que hacer uso del conocimiento que tengo del sonido de las letras o de la relación grafema-fonema. Por ejemplo, a lo mejor estas palabras sí las han visto, pero aquí es esternocleidomastoideo. No la leo tan rápido, la leo despacito porque es una palabra en primera muy larga y a lo mejor no la identifico completo. Yo para escribirla necesito irla pronunciando, necesito irla diciendo cada sonido para poderla leer o para poderla escribir, porque es una palabra que no está en mi memoria así inmediata. Y arteriosclerosis, por ejemplo, esta de acá abajo. A lo mejor hay otras palabras más complicadas, como el nombre de un niño, un lugar, algunos, algunas combinaciones de letras que no reconozco. Para leer esas palabras, tengo que tener el conocimiento de cómo suenan las letras. Si no lo tengo, no voy a poder leer palabras que no conozco. Ahora, este es el fundamento y este es el porqué. El niño, para enseñarlo a leer y escribir, necesitamos desarrollar sus dos vías, que puede identificar palabras completas y que también reconozca el sonido de las letras para leer esas palabras que no conoce. No podemos enseñar todas las palabras, son miles y miles de palabras, no podemos hacerlo, pero sí podemos enseñarle muchas palabras para despertar su curiosidad, para aumentar su memoria visual y también podemos enseñarle el sonido de las letras. Enseñar el sonido de las letras es la vía más sencilla para enseñar a leer y escribir, porque el sonidos en el idioma español son solamente 30 sonidos. Es un idioma muy puro, es un idioma muy sencillo para que el niño aprenda a leer y escribir. Si reconoce esos 30 sonidos, va a poder leer y escribir. Entonces, para leer utilizamos estas dos vías y por eso vamos a trabajar las actividades para que el niño las desarrolle, estas vías. Ahora, cuando leemos, no leemos únicamente palabras. Las palabras se tienen que relacionar y hacen una oración. Cuando yo voy leyendo, tengo que ir acoplando estas palabras para entender esta frase completa. Aquí es también el por qué debemos de enseñar al niño frases que signifiquen algo. Si leo la primera frase, dice, los ojos de mi mamá son color café. Es algo que puedo recrear en mi mente. Los ojos de mi mamá son color café. A lo mejor el niño me dirá, no, son negros, no son verdes, no son azules, pero entendió la frase por completo. La frase de abajo, que es una frase que se utiliza para el método silábico, yo al menos no me la puedo imaginar. Ese oso es muy soso, algo así dice. Esas frases que solamente siguen la lógica de una sola eh, consonante no dicen nada, no significan nada. Y le estamos enviando el mensaje al niño de que no importa que no entienda lo que está leyendo, con que me lo pronuncie, el adulto va a estar contento. No, leer es comprender, es integrar las palabras en una oración. Entonces, estoy enviando un mensaje confuso. Quiero que lea, quiero que comprenda, pero le enseño una frase incongruente que para el niño no significa nada. Eso es una incongruencia terrible. Aquí vienen los problemas de comprensión lectora. Entonces debemos de propiciar oraciones, textos que el niño comprenda, que el niño pueda entender, aunque no sigan la lógica de que son de la misma consonante. Por eso no enseñamos sílabas. Ahora, no leemos oraciones solitas. Las oraciones se van integrando y hacen un texto completo, hacen un cuento, una carta, hacen un texto completo. Ese texto
tengo que pasarlo a nuestra memoria, pasarlo a mi memoria y poder interpretar la lectura. Si yo leí algo y no puedo decirlo con mis propias palabras, no entendí nada. Si yo leo algo solamente por leerlo, porque tengo que leerlo, y no lo puedo interpretar, no estoy leyendo. Saber que lo puedo comprender es esto, la comprensión lectora total. Muchos métodos solamente se quedan en la primera parte, que es la decodificación, donde solamente van viendo letras, sílabas, y el niño me lo va diciendo, ma, 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 sin entender nada, y ahí se quedan. No enseñan cómo se relacionan estas palabras para hacer una oración y no logran desarrollar la comprensión lectora. Enseñar a leer y escribir es enseñar todo, enseñar desde la decodificación o palabras completas hasta la comprensión lectora. Solamente así podemos decir que el niño sabe leer cuando lo comprende. Si cambiamos la mirada, si cambiamos la manera en que estamos enseñando a leer y escribir, el niño va a llegar a esa comprensión lectora casi por sí solo, sin necesidad de sufrirlo, como a lo mejor muchos adultos lo sufrimos, y hablo por mí. Cuesta mucho tener comprensión lectora cuando nos enseñaron con Juguemos a leer o con estos libros que tienen frases que no significan nada, cuando lo único que importaba era cuántas palabras leías por minuto y no si lo comprendías. Cuesta mucho cambiar eso. Pero si cambiamos desde cómo enseñamos, vamos a lograr que el niño primero disfrute todo el proceso de aprender y disfrute el leer y escribir y se convierta en un lector de verdad y no obligado, no sufra este aprendizaje. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí. Ok, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Eh, bueno, casi nos vamos a quedar hasta aquí. Únicamente quiero platicarles cómo dividimos este aprendizaje, cómo dividimos esta propuesta. Como ya se dieron cuenta, lo pudieron darse cuenta, la primera parte del proceso para enseñar a leer y escribir es enseñar mediante un método global, que es el método Doman, palabras de uso común. La gran ventaja de empezar con palabras completas, lo vamos a ver un poco más adelante cómo se hace, qué palabras enseñamos, pero la gran ventaja de empezar así es que se puede empezar con niños que incluso no llegan a la madurez adecuada. Por ejemplo, que no tienen un buen agarre de lápiz, que no tienen una buena pronunciación, que tienen muy poco vocabulario, que les falta su discriminación visual y auditiva. Podemos empezar incluso con niños de 3 años, y no para que aprendan a leer a los 3 años, sino para darle una base, para darle un estímulo muy importante. Y también se puede empezar con niños mayores. Si tengo niños de 8, 9, 10 o más grandes que no han aprendido a leer y escribir, empezar con palabras les va a ayudar a entender qué es lo que queremos que él haga cuando le pedimos que lea. Esa es la gran ventaja, esta noble, esta propuesta, este método que se puede adecuar a la escuela, a la casa, a niños grandes, a niños pequeños, y el niño no necesita tener conocimiento casi de nada, no necesita saberse las vocales para que yo le enseñe palabras, no necesita conocer las sílabas, no necesita casi nada, lo va a ir desarrollando. Lo ideal sería que el niño tuviera las habilidades de las que hablábamos en un principio, pero si no las tiene, empezar con las palabras es empezar ya de inmediato con la lectura, pero sin exigirle de más. No le voy a exigir que él me las lea, no le voy a pedir que él me diga qué dice ahí, yo le voy a decir,
yo le voy a enseñar esas palabras y voy a lograr muchas cosas con este método. Por eso es la primera parte del proceso. Le vamos a dedicar un tiempo a únicamente ver palabras completas, por todo lo que ya hablamos el día de hoy de los fundamentos. Pero bueno, el método Doma tiene ciertas características, hay que tomar en cuenta ciertas, ciertas cuestiones como el espacio físico, el material y todo esto, pero nada más me quería quedar hasta aquí. Esta es la primera parte del proceso y bueno, vimos estos fundamentos para entender por qué empezamos con palabras completas. El día de mañana vamos a continuar con este método Doman, explicarlo ampliamente y también una pequeña evaluación o una pequeña, sí, una evaluación inicial para los niños. Esto me va a ayudar a entender o a saber qué voy a esperar de los niños y a lo mejor hasta cuánto tiempo me va a llevar a enseñarlos a leer y escribir. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Sí, Araceli. Gracias, maestra. Entonces, maestra, de tener un poco lo que es el pegar referentes por todos lados hasta que aprendamos o hasta que nos diga cuáles son las palabras con las que usted sugiere que inicien y no saturar de estímulo. Sí, empezamos con palabras y precisamente estos estímulos, no sé, como el alfabeto o todos estos referentes que se pegan o incluso algunas palabras, sí, lo ideal sería dejarlos para después. A lo mejor sí lo puedo poner, pero no en un principio. Sé que se acostumbra, sé que es hasta nos lo piden, ¿no? Nos lo piden que adornemos, que coloquemos referentes. He escuchado y he visto muchas personas que se los exigen. Eh, Parte del método Doman, parte de lo que dice, es que no debemos de saturar los ambientes. El ambiente es el salón, el de clases donde voy a enseñar. Entonces, sí, las palabras incluso tampoco las voy a pegar. Las palabras las puedo utilizar cuando tienen un objetivo. Por ejemplo, enseño palabras del salón o de la escuela y tengo la palabra pizarrón. Esa palabra pizarrón sí la puedo colocar en el pizarrón, pero tiene un objetivo muy específico el que esté ahí, está etiquetando el pizarrón, pero nada más, y hasta que llegue a esas palabras. Entonces, si dejamos estos referentes, sí los podemos utilizar, pero los vamos a dejar para después, para cuando ya hayamos visto palabras, o si esto tiene un objetivo específico, o para la clase, o para lo que quiero trabajar en ese momento, y sí, no sobreestimular, no saturar los espacios físicos. Mañana vamos a hablar precisamente de esto con lo del método DOMA. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, buenas Sí, noches. buenas noches. Para iniciar con las palabras, se les va a leer de corrido así, por ejemplo, la palabra método o método, así, No, de corrido, de corrido. de corrido, sí, de corrido. Después, en una actividad, vamos a hacer lo que me indica, sí, método, sí lo vamos a hacer, pero será en una actividad de escritura. Pero Ok, cuando enseñe las palabras serán así de corrido. ok, gracias. Sí, sí, maestra Araceli. Nada más eran dos mis dudas, maestra. La segunda es más como fines prácticos y no sé si aquí me la pueda contestar o por medio de algún mensaje. El viernes yo hago inscripciones y pues tengo que entregar lista de materiales. Y Sí. yo he visto en sus materiales, porque he comprado a lo largo de los años algunos materiales, un cuadrado más grande que el normal y no sé si me puede hacer la sugerencia de qué cuaderno pedir, de qué tipo, para ya plasmarlo en mi lista de asistencia. Sí, Sería para como, primero de primaria. Sí, ok. Mm, recomiendo que sea cuadro grande. Cuadro grande. Podría ser un cuadro alemán, pero no les va a costar mucho la transición al otro cuadro. Entonces, cuadro grande, sí, sería lo ideal. El tamaño de la libreta,
Profesional no, puede ser cualquiera de los otros dos, porque profesional sí es muy, muy grande para el niño. Quizá el otro es tamaño italiana o francesa, pero sí, cuadro grande sería lo ideal, con lo que he visto que les funciona más con los niños de primero. No sé si tengan alguna otra duda. Ok. Ok, si no hay otra duda, bueno, vamos a terminar hasta aquí. Recuerden que tenemos otras 3 sesiones para seguir hablando y platicando acerca del método. Mañana vemos precisamente la evaluación inicial y lo que decía como tal el método Doman y lo que hay que tomar en cuenta para llevarlo a cabo. Y bueno, mañana continuamos con la información. Si no tienen ninguna otra duda, ok. Bueno, vamos a terminar aquí. Les envío la grabación en un momentito más, nada más en cuanto esté lista. Les envío la grabación a todos, de todos modos se hayan conectado o no, para que la puedan revisar pues a su tiempo o si tienen alguna duda. Muchas Muchísimas gracias, gracias. maestra. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por su Buenas noches a todos. participación y bonita noche. Gracias. Gracias.